Sea cada uno de ustedes bienvenidos a la iglesia Cristo Vive, amén. Donde creemos en un Dios todopoderoso. Y el mensaje de hoy de una manera también está relacionado con la salvación y también con la misericordia de Dios. Y de una manera queremos seguir predicando la palabra del Señor y traer este mensaje pero también lo queremos enfocar de otra manera, pero yo sé que el Espíritu Santo nos va a bendecir con la palabra que hemos traído. Este es un mensaje donde damos cuenta que la única solución es Cristo. No hay nada más. Podemos buscar acá, por allá, pero la única solución es Cristo. Cristo le puede ayudar. Amén. Cristo es la respuesta. Y si usted, le digo, está pasando por algo difícil en su vida y está en esta mañana, creemos en el nombre, en la palabra, que usted va a ser de una manera fortalecido en esta hora. Amén. Y quiero tomar un pasaje de la palabra de Dios, donde vamos a estar compartiendo, se encuentra en Marcos capítulo 5. En versículo 21 en adelante. En este pasaje se entrelazan dos historias y a través de esas dos historias vamos a predicarle en esta mañana y dejarle saber el poder que hay en Cristo y dejarle saber que Cristo le puede ayudar en este preciso momento en su vida. Amén. Le vamos a dejar saber que Cristo nunca llega tarde, que Él está acá en esta mañana. Amén. ¿Lo cree? Gloria a Dios. Dice, voy a leerle toda la historia y luego estaremos de una manera entrando en el mensaje. Es una historia que la mayoría de aquellos que ya tienen tiempo acá en el Evangelio la han oído. Es una historia que yo le he compartido más de una o dos veces en los cultos de oración. Y ha sido siempre que la hemos compartido, es una palabra que trae bendición. Y dice así, la palabra de Dios. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer temiendo, temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestáis más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga,
no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban muchos. Y entrando él les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Gloria a Dios por su palabra. Amén. En este pasaje, hermanos, quiero darle 3 cosas que vamos a aprender. Y se las voy a dar de una vez para que usted entre y capte lo que queremos decir a través de estas 2 historias. Número 1, cuando yo no sé qué hacer, yo por lo menos debo saber a dónde ir. Debemos ir al trono de la gracia. Debemos ir a Jesús. Número 2, cuando tú vengas a Cristo, no debes de venir con una actitud demandante o exigiendo un milagro. Tú tienes que ir a Jesús de rodillas, orando. Y número 3, cuando tú vienes a Jesús orando y parece que Él se ha olvidado, o parece que no te está poniendo atención, no te enojes, no te desesperes. Déjame decirte, Jesús sabe lo que está haciendo. Él está en control de toda situación. Amén. Él está en control, así que si vienes a Él, ven con la actitud correcta. Algo que vamos a ver en esta mañana, vamos a comparar la vida de estas 2 personas que vienen a Jesús. Una de ellas viene a Jesús postrándose, pidiéndole por un milagro. La otra persona llega por detrás. Número 2, uno era alguien importante. La Biblia dice que era uno de los principales de la sinagoga. Era alguien que tenía una posición especial en el liderazgo de una, vamos a decir, de la sinagoga o de la religión. La otra persona era alguien que no se menciona ni el nombre, sino que solo se menciona de ella la situación en que estaba y la fe con que ella actuó. Algo que podemos mirar en ellos es que Jairo tenía una hija de 12 años y que esta mujer había tenido este flujo, esta enfermedad, por 12 años. Podemos ver que cuando esta niña nació, esta mujer, de una manera, le vino esta enfermedad. Como vemos, hay 2 personajes mirándolos de una manera así
a nivel de la sociedad, totalmente diferentes. Pero había algo en común. Cada uno de ellos tenía una necesidad. Y cuando vemos, dice que Jesús pasó otra vez, dice, en la barca a la otra orilla. ¿Por qué? Si usted lee el pasaje anterior, ya Jesús había liberado a alguien de un espíritu inmundo. Y había sacado fuera a legión. Pero las personas de aquel lugar no quisieron que Jesús siguiera allí, sino que se fuera de sus contornos. Entonces Jesús regresa a este lado. Y miramos que en ese momento, dice que cuando él llega a la orilla, había una gran multitud. Y en ese momento se aparece un hombre, se llega a él, se postra de rodillas, dice el versículo, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le hace una declaración maravillosa, impresionante. Vea lo que dice el versículo 23, dice, y él, aquí es donde está el primer punto que le enseñé, le rogaba mucho. Él no le estaba exigiendo, él no le estaba demandando, sino que le rogaba mucho. ¿Y qué le estaba diciendo? Le decía, mi hija está agonizando, se está muriendo. Dice, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Palabras de fe, palabras de declaración. Él, me imagino que Jairo había escuchado hablar de Jesús. Y que él sanaba a los enfermos. Amén. Y mire qué hermoso. Jesús dijo, pues vamos. Voy a ir a tu casa. Voy a hacer como tú pides, como tú estás rogando, como tu deseo. Y dice que le seguía una gran multitud. Y dice que le apretaba. Y en el camino para la casa de Jairo, para cuando Jesús va a ir a orar por la hija de Jairo, aparece alguien más. Y podemos pensar, podemos especular que tal vez la mujer al principio no estaba detrás de Jesús, sino que, vamos a imaginar, lo vio venir. Y ahí fue donde empezó a decir, si tan solo tocara el borde, seré de su manto, seré sana. Pero piense, lo ve venir. Y a veces como que estamos indecisos. Y ahorita vamos a ver un poco de la historia, de la condición social de la historia. Tal vez Jesús pasó enfrente de ella. Y ella no se animó a tomar la decisión de tocarla. Porque dice que ella vino por detrás. Entonces tal vez permitió que él pasara. Pero tal vez haber dicho dentro de sí, no, yo no, esta es mi única oportunidad. Yo no la voy a dejar pasar. Solo dice que, imagínense, piense por un momento, dice que la multitud apretaba, era una gran multitud. Y que estaban bien cerca de Jesús. Esta mujer de una manera u otra se abrió paso para poder llegar hasta donde está Jesús. Algunas veces tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar por aquello que queremos. Amén. No tenemos que mirar los obstáculos, sino que tenemos que aferrarnos y venir. Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su vestido, de su manto, seré sano. Eso fue lo que dijo.
Pero ella lo pudo haber dicho, pero si ella no actuaba, de nada le servía que hubiese dicho lo que dijo. La fe sin obras es muerta, dice la palabra de Dios. Tenemos que creer, tenemos que accionar, tenemos que creer que Jesucristo es el que nos va a ayudar. Amén. Podemos preguntarnos, ¿por qué esta mujer no hizo como Jairo? ¿Por qué no vino y se postró a sus pies y le adoró? ¿Verdad? Yo le voy a dar la respuesta en esta hora. Vaya a Levíticos capítulo 15, versículo 19. Se lo voy a leer porque esto es muy importante saberlo. Porque eso hubiese sido razonando la mejor solución. Señor Jesús, yo también necesito un milagro en mi vida. Pon la mano sobre mí y yo seré sana. ¿Verdad que sí? Eso hubiese sido. Pero no, ella vino por detrás, dice la palabra de Dios. En la ley de Israel, hermanos, había esto. Y lo voy a dejar que la Biblia se lo explique. Versículo 19. Esta es la razón por qué ella no vino de frente a Jesús. Para la sociedad, esta mujer era una mujer inmunda. Y aquí dice, todos los que la tocaban también eran inmundos. Así dice la palabra de Dios. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará aparte, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre que ella se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de la costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda con él, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo. Y dice, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. En el tiempo de Jesús, todavía esto se aplicaba de una manera continua. Las personas respetaban estos mandamientos. Entonces, piense en la vida social de esta mujer. Esta mujer, nadie, de una manera, las personas que se acercaban a ella eran contaminadas, eran inmundas. Aún la silla donde ella se sentaba era inmunda. Podemos pensar que esta mujer vivía una vida aislada. Era una de las personas que no se podía mover libremente, vamos a decir, en el pueblo. Ella era una mujer que socialmente había padecido y estaba padeciendo.
Y por esa razón fue que ella no pudo venir de frente a Jesús. Las mujeres que estaban en esa situación no podían ir ni al templo. No podían ir, vamos a decir, a las reuniones religiosas. Porque la Biblia, el mandamiento les enseñaba que todo el tiempo del flujo de sangre será inmundo. Porque nada inmundo se podía permitir que entrara en el templo. Ahora esta mujer, la historia nos dice que esta mujer había ido a muchos médicos y que había sufrido de muchos médicos. Tal vez ha ido no solo a médicos, tal vez fue a hechiceros, porque a veces las personas dicen, no, pues alguien me hizo un mal. Pero dice que gastó todo su dinero tratando de encontrar la solución, la sanidad a su enfermedad. Y dice la Biblia que en vez de mejorar, le iba peor. Ahora esta mujer ya no tenía dinero, ya no tenía, digamos, la fuerza. Piense por un momento, una persona que esté sangrando por 12 años, esta persona debe tener una anemia, por decirlo así, médicamente fuerte. Esta persona tal vez ya no tenía las fuerzas que una mujer saludable tenía. La condición de esta mujer, la Biblia lo dice que le iba más peor de cómo estaba. Estaba, vamos a decir, excluida de la sociedad, no podía participar de los eventos religiosos. Estaba aislada. Así es la situación. Pero ¿sabe cuál fue lo maravilloso? En que ella estaba en esa situación, algo sucedió. Algo impresionante sucedió en la vida de esta mujer. El versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, ella de una manera escuchó hablar de Jesús. Ella escuchó del poder de Dios. Ella escuchó de que, aleluya, de que habían personas que se habían acercado, que habían tocado el borde de su manto y habían sido sanadas. Así es. Ante la sociedad ya no se podía, vamos a decir, esta era una mujer desahuciada, que ya los médicos ya no lo podían hacer nada por ella. Es como en ocasiones le dice el doctor en el hospital, llévese a su casa al familiar porque nosotros ya no podemos hacer nada. Pero déjeme decirle, en esta mañana yo le estoy presentando a un Jesús, le estoy dejando saber que hay un Señor y Salvador que puede hacer grandes cosas en su vida. Ya no se puede hacer nada. Pero dice que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Porque ella había escuchado, había oído del poder de Dios. Yo quiero que usted también en esta mañana tome de esa palabra. Imitemos la fe de esta mujer. Amén. Y creamos que Dios le va a ayudar en todo esto. Cuando ella oyó hablar de Jesús, vino por detrás. Yo le digo, algunos han escuchado de Jesús, aplicándolo al tiempo presente. Y se les ha enseñado de una manera, se le ha dicho, mire, Cristo es el que lo puede ayudar. Y las personas dicen, no, yo no creo en eso. Y siguen en su manera de vivir, vamos a decir, en su necedad. Y las cosas aún le van peor. Cuando ya el Señor está, dice, esperando, listo, dispuesto en todo esto. Esta mujer experimentó
la sanidad. Porque decía el versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y la palabra de Dios nos dice claramente que dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad. Ella lo experimentó, hizo, lo creyó, oyó de Jesús, oyó del poder de Jesús sanador, y oyó y vio que Jesús venía, y dijo, y obró y tocó el manto, y ahora ella recibe su milagro. Yo le digo, aquí es un milagro de sanidad del cuerpo, pero yo le digo, Dios obra, esto lo podemos aplicar en otras áreas de su vida. Tal vez en su matrimonio, las cosas, usted dice, pastor, es que mi esposo, ya no puedo más con este viejo, ya no sé qué hacer, ya no lo aguanto más, yo me quiero separar. Déjame decirte, aleluya, dale la oportunidad, estás oyendo hablar de Jesús. Ven a Cristo y Él es el que te va a ayudar. ¿Qué sucedió? Ella llega por detrás, toca el manto del Señor, el borde de sus vestiduras. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, Jesús, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Por qué dices quién te ha tocado? Mira la multitud que te aprieta y aún dices, ¿quién me ha tocado? Déjeme decirle algo acá. Dios sabe cuando alguien se acerca con fe a Él. Dios lo sabe. Él sabía que poder había salido de Él y Él quería saber quién me ha tocado. Dice versículo 32, pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Déjeme decirle, Jesús sabía quién era. Él lo sabía, Él lo sabe. Versículo 33, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino. ¿Y qué sucedió? Y se postró, dice, delante de él y le dijo toda la verdad. Usted sabe que hay personas que también llegan con esa misma actitud, que llegan buscando del Señor y el Señor les responde. Y no quieren decir a nadie lo que estaba pasando en su vida. No quieren darle a conocer porque les da vergüenza. No crea que a esta mujer no le daba vergüenza dar a conocer su historia. Claro que sí. Pero Dios quería que se diera a conocer lo que había sucedido. ¿Cómo? Dice que le contó toda la verdad. Y por eso Marcos ya lo pone en el contexto. En el contexto del pasaje. Y allí se le podemos decir, mira Jesús, vamos a tomar esto. Yo desde hace 12 años padecía de esta enfermedad. Y yo he escuchado de ti. Jesús, yo he ido a cuanto médico, a cuanto brujo, a cuanto hechicero, y mira, y me dejaron limpio. Pero la bolsa. Y nada ha sucedido. Nada ha ocurrido. Mira, aún me siento peor. Pero yo he escuchado de ti, Jesús. Yo he oído de cómo tu fama se ha extendido por todos estos lugares. De cómo tú has sanado, de cómo que las personas que tocaban el borde de tus vestidos han sido sanos. Y yo dije dentro de mí, Jesús,
Y yo creí, yo sé que eso podía suceder dentro de mí y por eso vine. Y lo hice. Y yo he sentido, Jesús, que he sido sana. Yo siento mi cuerpo que está sana. El Señor quiere que nosotros demos a conocer lo que éramos antes, cómo llegamos a Él, cómo estábamos antes de venir a Él y que ahora digamos cómo Él nos ha ayudado, cómo nos ha transformado. Pero miremos, volvamos a Jairo. Jairo viene fíjese, esta mujer llegó por detrás y termina postrada al Señor. Jairo llega postrándose, el Señor dice, yo voy a ir a tu casa. Pero luego aparece esta mujer y detiene por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, porque el versículo que sigue dice, el versículo 34, voy a terminar, dice, y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras aún hablaban, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestáis más al maestro? Pero quiero que miremos un poco la vida de Jairo. ¿Quién era Jairo? Era un principal de la sinagoga. Él tenía, al venir a Jesús, hermanos, Jairo tenía mucho que perder, hablando de una manera social. Acuérdense que los judíos lo podían sacar de la sinagoga por venir a Jesús. Pero él en su necesidad, a él no le importó. A Jairo no le importó la burla. Que los demás se burlaran y que él, fíjese, la actitud que llegó de Jairo. Él no vio, dice que había una gran multitud. Ahí lo estaban viendo todos los que conocían a Jairo. Jairo era un personaje público, alguien que era conocido por todos. Mire, el ministerio de alabanza, todos los miran de allá para acá, ¿sí o no? Pero ellos no los conocen a ustedes. Y a veces algunos en el trabajo, a veces llega alguien que viene a la iglesia. Y alguien me contaba una historia y le dice un hermano, usted canta bien bonito. Y le dice, ¿y de dónde me ha escuchado? En la iglesia, le dice, yo tengo 2 años de estar ahí en la iglesia. Pero la hermana no lo conoce. Entonces, cuando estamos de aquí, de una manera nos conocemos y sabemos. Así era Jairo. Jairo era alguien que era conocido, sí. Y él viene con esa actitud. Él está dispuesto a perder todo, jactancia, todo orgullo. A él le importó poco. Porque podía perder hasta su posición, su trabajo, sus ingresos. Pero yo creo que cuando la vida de un hijo está en la balanza, yo creo que todo padre está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario. ¿Sí o no? Amén. Y este hombre, ahí tenemos un ejemplo de un padre. A él no le importó nada de lo que dijera la gente, no le importó perder su posición como un líder religioso, sino que vino a Jesús. Y ese principio nosotros lo tenemos que poner en práctica. Tenemos que despojarnos, dejar todo a un lado y decirle, Señor, yo sé que tú eres el único que me puede ayudar. No me importa que me vean los hermanos, no me importa que me vea mi familia, pero yo ya necesito que me ayudes. Amén. Aquella mujer, si los comparamos, era de una manera por la sociedad, era que le tenía que mantener a un lado. No tenía una vida pública. Jairo tiene una vida pública y al hacer lo que estaba haciendo, estaba poniendo todo de una manera, dejando todo eso. Pero Jairo fue el primero, hermanos, que llegó a Jesús. Le dice, él llega a Jesús, se postra delante de Jesús. Jesús oye su clamor
aquel ruego que viene de él y dice, vamos a ir a tu casa. Y en el camino aparece esta mujer que tiene 12 años de estar enferma. Pero la hija de Jairo se está muriendo. Leímos que dice que cuando Jesús aún decía estas palabras, vino alguien de la sinagoga, de la casa de Jairo, y le dijo, Jairo, tu hija ha muerto. Piénsese un momento cuál fue la reacción de Jairo. No puede ser posible. Si yo vine a Jesús, ¿cómo es que mi hija se ha muerto? Le dice, aún estas personas insensibles, ¿para qué molestáis más al maestro? Le dice, ya tu hija ya murió, ya no se puede hacer nada. Ya no se puede hacer nada. Aquí está este hombre. Y podemos pensar, aunque la Biblia no lo dice, pero esa es de la manera de reaccionar de nosotros las personas. Si no se hubiera detenido a hablar con esta mujer. Si yo vine a él primero, ¿por qué se tuvo que detener? No sabemos cuánto esta mujer se tardó explicándole a Jesús. Sabemos que las mujeres hablan bastante. Imagínense y piense por un momento a Jairo sabiendo que su hija está agonizando y esta mujer le está contando toda la verdad. Pero déjame decirte que Jesús no va deprisa. Jesús no anda deprisa. Mire, cuando le dijeron que Lázaro había muerto, salió Jesús corriendo. Dice que al que amas está enfermo. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más allá donde andaba. Y dice, y cuando llegó allá a la aldea de ellos, dice, salen las hermanas, Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Dios está en control de de la situación. Jesús está en control, Él no va deprisa. El reloj de Él no es el reloj nuestro. Él llega cuando tiene que llegar. ¿Qué sucedió con Lázaro? Él dijo, vamos a ver, ¿dónde lo pusieron? Acá está el Señor, pero ya tiene 4 días, ya hiere. Quiten la piedra. Y quitaron la piedra. ¿Y qué dijo? Lázaro, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué sucede? Lázaro sale caminando de ese lugar. Después de 4 días de muerto, dice, desatarle. Dios no se ha olvidado de ti. Si tú vienes a Él, Él te va a ayudar. Él es el único que te puede resolver la situación que tú estás pasando en este momento. Puede ser que tú hayas sido, que tu petición haya sido la primera, pero si en el camino Él encuentra otra que puede solucionar, Él lo va a hacer. Pero eso no quiere decir que se ha olvidado de ti. En el tiempo que Él lo estableció, va a suceder. Yo les he dicho estas palabras, le digo, si Dios no lo ha sanado, si no le ha ayudado, no le ha resuelto el problema, pero Dios le ha dado las fuerzas para mantenerse aún todavía donde está. ¿Por qué? Porque tal vez no es el tiempo que el Señor quiere hacer el milagro en su vida. Dele la gloria a Dios, siga confiando, siga esperando, siga creyendo que el Señor viene. Jairo, tu hija ha muerto, ya no molestéis al maestro.
Y dice que los padres, no sé qué tan verdad es, quieren más a las niñas que a los niños, porque las niñas son más cariñosas. No sé, porque yo tengo 3 varones. No sé, pero así lo dicen. Aquí no dice si esta niña era la única hija de Jairo, ¿sí o no? Puede que sí. Puede que eso sea verdad. Imagínense, la única hija, agonizando. Llegan y le dicen, tu hija ha muerto, ya no molestes más al maestro. Yo me imagino que Jairo haber pegado un grito de angustia, de dolor, haber sentido que algo se le regó dentro de sí. Pero Jesús estaba cerca. Jesús estaba ahí. Verso 36 dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Y esta es la palabra que quiero dejar en tu mente y en tu corazón. Las palabras de Jesús a Jairo. No temas. No tengas temor. Cree. 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 Créele. Créele. Cree solamente, es lo único que el Señor te pide en esta hora. Créele que Él va a sacar tu vida de la situación en que está. Él va a levantar a tu hijo, va a restaurar la vida de tu hijo, solamente créele. Humanamente, hermanos, no había nada que hacer por la hija de Jairo, pero si creemos, el poder de Dios se mueve en la vida de aquellos, aleluya, que le creen. Cree, solamente créele a Dios, créele a Dios, créele a Dios, cree la palabra, cree el poder de Dios que ha levantado de los muertos, ha resucitado muertos. Créele. Nuestra fe mueve el poder de Dios. Queremos ver más, queremos ver el poder de Dios. Créele, creamos solamente que Dios, que nuestro Señor, aleluya, lo va a hacer. Él le dijo a sus discípulos, le dijo, mire, mayores cosas que estas van a experimentar, van a ver ustedes, pero si cree al poder de Dios. Ya tal vez tu vida como esta mujer, aleluya, ha sido una vida de problemas, de enfermedades, pero cree solamente que esto va a cambiar. Hoy estás oyendo de alguien que puede ayudarte, de alguien que tiene la solución. Jesucristo es la solución a la situación en tu vida. Esto es maravilloso. Saber que hay un Dios, un Señor, un Salvador que tiene cuidado de nosotros. Por eso no tienes que detener el encuentro con tu Salvador. Por eso no te tienes que detener si el Señor te dice, ven a mí. Jairo llegó y pareciera que, porque experimentamos eso en nuestras vidas, pareciera que como que Dios se olvidó y como que encontró muchas mujeres enfermas y las mujeres le empezaron a declarar y nunca llega donde nosotros. Déjame decirte, Él no se ha olvidado. El hermano Walter se puede olvidar, pero Él no se ha olvidado de ti. Aleluya, Él no se ha olvidado. Él está y viene, Él viene, aleluya, a ayudarte. Oh, esto es maravilloso. Le dijo, no tengas temor, Jairo, solamente cree.
Y dijo, y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Interesante. Dice que no permitió que nadie le siguiera. Y el contexto leemos que había una gran multitud. Ya la mujer terminó de contar su testimonio. Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Todo se me queda acá. ¿Sabe por qué? Porque algunas veces algunas personas te van a desanimar. Algunos no van a tener el mismo sentir. Aún cuando llega a la casa de Jairo, hace de una manera, nos da a conocer, la gente estaba llorando, sí, era normal. Pero en aquel entonces también se contrataba lo que se le llama las lloronas. Sí, había mujeres que se les pagaba para que fueran a llorar por alguien que se había muerto. La verdad, entonces, sacó a toda esa gente. Ellos se estaban burlando. Hay gente que se pueda burlar de lo que tú vas a hacer, pero si tú crees en el Señor, el que creyere en el Señor no será avergonzado, dice su palabra. El que creyere en el Señor Jesucristo no será avergonzado. Aleluya. Alábele, alábele. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Aleluya. Él está acá en este lugar, Él está acá, ha llegado en esta noche. Esta palabra es para ti, para que crea en el poder de Dios. Y luego que tomó al padre, a la madre y a los que estaban con él. Sacó a todos de la casa. ¿Y cuáles fueron las palabras? Talita Kumi. Niña, a ti te digo, levántate. Dice que le tomó la mano. Imagínense, siempre cuando vamos a orar a alguien que tal vez está postrado en cama, es la actitud que tomamos. Le tomamos su mano y con nuestras dos manos le agarramos una mano y oramos por él. Imagínense esa escena con esta niña. Y Jesucristo le dijo, niña, a ti te digo, levántate. Y al momento se levantó y caminaba. Y Jesús le dijo, denle de comer. Así te dice el Señor. El Señor te toma de la mano y te dice, joven, esposa, padre, esposo, a ti te digo, levántate. Levántate, aleluya, porque ha llegado tu Salvador, ha llegado tu luz, ha llegado aquel que te va a ayudar. Aleluya, póngase de pie en esta hora. Aleluya, yo no sé a cuántos el Señor le ha ministrado esta palabra, pero yo sé que a alguien le ha ministrado, alguien necesita escuchar esta palabra. Alguien necesitaba escuchar esto, porque les digo en este momento, aleluya, ven a Cristo. Jesucristo es la solución. Jesucristo es la solución al problema, a la enfermedad, a las circunstancias, al hijo rebelde, al esposo borracho, al esposo que es violento. Cristo es la solución. Aleluya, ven a Él, ven al Señor, pero ven, aleluya, con la actitud de Jairo. Aleluya, ven y póstrate delante de Él y dile, según sea tu necesidad, aleluya, ven rogándole delante de Él. Ven con la actitud de un adorador, ríndete a Él y dile, Señor, aquí está mi carga. Aleluya, su palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar.
Oh, venga a Cristo, venga a Cristo. Jesucristo es la solución al problema que está sucediendo en su vida. Tal vez ya lo has intentado muchas cosas, aleluya, pero deja que Jesucristo te dé, aleluya, en este momento la solución.